buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión, el Festival Palabras al Vuelo de Cuentacuentos. Su quinta edición ya está llegando a su recta final y hemos querido hablar con su directora, con Cristina Temprano, pues para que nos cuente un poco un pequeño balance de lo que ha pasado y de lo que queda por pasar, por si también ustedes se quieren apuntar. Sin más dilación, pasamos a hablar con Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, estoy muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Recta final, ¿no? Ya se puede decir que el grueso del festival ya ha pasado. No sé si me puedes hacer un balance de cómo ha ido las ESO, si ha ido más gente, si han estado bien, mal. Sí. Mal no creo. Bueno, sí que estamos, parece que ya es en esa recta final, aunque lo que queda es intenso, importante, y hasta ahora la verdad es que estamos muy contentos porque hemos visto que hay mucha más demanda por parte del público. Las entradas se han agotado, incluso en alguna función la demanda, una vez que se habían agotado, era inmensa. Casi podríamos haber hecho dos sesiones con, ¿sabes?, de tanta gente que quería ir. Y bueno, creo que ha habido momentos muy bonitos y que pasarán al recuerdo, quedarán ahí en los corazones del público. Vale, yo te voy a ir comentando algunas de las cosas que me han llamado la atención y luego tú vas diciendo cómo fue la experiencia. Creo que ya la habían hecho el año anterior, pero este año la repetían, que es la de una, bueno, iba a ser una performance, un cuentacuentos en un catamarán. Sí. ¿Por qué en el catamarán y qué particularidad tiene hacerlo encima en un barco, vamos? Bueno, surgió en un catamarán porque desde el principio sí que hacíamos cuentos entre volcanes, que era caminar, hacer una caminata entre un lugar bastante volcánico que elegíamos cada año diferente y pues contar en la naturaleza. Y de pronto dijimos, bueno, pero si es que estamos rodeados de mar y la navegación también forma parte de Lanzarote. Entonces surgió la posibilidad de hacer esa travesía de palabras a bordo de un barco. El año pasado lo hicimos para clausurar la cuarta edición de 2016 y este año lo hemos hecho para inaugurar. Salió muy bien el año pasado, la gente a veces se cruzaba con nosotros por la calle y nos decía, ¿y para la próxima edición el barco? Así que lo preparamos todo para que sí, con el apoyo de Líneas Romero, sin su ayuda no hubiera sido posible. Y por la particularidad, bueno, supongo que es estar en ese ambiente que te da el mar, el aire, la brisa, la costa de Lanzarote. Eso hace que la experiencia, bueno, pues tenga unos tintes especiales, ¿no? Y se crea una comunidad, estamos todos en un espacio reducido. Es muy curioso ver cómo empezamos siendo un grupo de desconocidos y acabamos saludándonos y con ganas de repetir, porque verdaderamente hay un trocito de música en el que se va pues como un poco relajando, ¿no? Esos nervios de no saber dónde estás o qué va a pasar. El narrador, cuando empieza a contar y hace su espectáculo, pues ya va creando esa comunidad, ¿no? Va creando ambiente, la gente lo pasa bien, se ríe y acabamos con un enyesque. Y ahí se rompen las barreras, todo el mundo habla con todo el mundo y sigue la música hasta llegar a puerto. Y ahí pues ya se baila, se canta. Entonces al final es mucho más que un espectáculo, es un auténtico viaje a las emociones, al compartir... la experiencia en sí, sí, ¿no? a compartir momentos especiales. Antes me decías, bueno, ya te iba a preguntar sobre también que lo hicieron, ya lo has comentado tú, sobre las coladas de lava, en la zona volcánica. Ahora si quieres me cuentas también las particularidades de esto, pero sí que si los cuentos que se narran, en este caso, si va en un barco, va de barcos, va de algo, de piratas o algo, y lo otro va sobre volcanes, ¿o no tiene por qué? No tiene por qué. Eso de todas formas es siempre decisión del narrador. Ahí el artista que cuenta es el que decide qué contar. Entonces, bueno, a veces puede contar una historia que tenga un poco que ver con el lugar, con lo que está pasando, pero no es obligatorio hacer un monotemático, ¿no? O a veces las cosas se entrelazan de manera natural. Por ejemplo, en el barco estaba contando una historia y había 2 o 3 personas mirando por la borda y resulta que es que había delfines. Ajá. Pues todo se paró para introducir a los delfines. Bueno, el otro día hubo muchísimos, una bandada que lo subió Líneas Romero y no sé si... Pues sí, era
Estabas en Europa. Pues qué suerte Era también, ahí. ¿eh? Bueno, fue un momento maravilloso. Dejamos de contar y de escuchar, fuimos todos a la borda. Sí, se hizo un silencio espectacular porque estaba todo el mundo emocionado. Era una manada inmensa de delfines justo al lado del barco, y ya cuando los vimos alejarse, pues ya todo de manera natural volvió a continuar por la línea del cuento. Pero bueno, pues lo que te quiero decir es que las cosas se van integrando, van surgiendo. Es verdad que en la sesión del domingo, los cuentos entre volcanes, pues el narrador contó una de las historias del comienzo de la creación, contó la primera mujer, quién era la primera mujer, y entonces ahí sí que daba una sensación de estar en este paisaje volcánico, en medio de grietas y coladas de lava, en un sitio sin ruidos, contando eso, ¿no? El inicio de la creación. Verdaderamente te transportabas a un espacio y tiempo infinito e indefinido. No, claro, por eso yo digo que jugar con eso. Yo si fuera, ¿no?, en este caso un narrador, pues aprovecharía el entorno para crear no sé, ese ambiente, por decirlo de una manera. ¿Quién es el perfil del que acude a oír un cuentacuentos? Pues afortunadamente muy diverso. Sí, sí, algo te puedo decir del público que yo veo que está viniendo este año, es la variedad, y eso es maravilloso. Y es que en realidad estamos hechos de historias, todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. Nos pasamos la vida contamos lo que nos pasa, lo que nos pasó, lo que nos gustaría que nos pasara, lo que pensamos, lo que le ha sucedido al vecino. Entonces las historias, yo creo que no hay nada más auténtico y más esencial. En los cuentos reflejamos nuestra vida. Por eso, aunque hoy en día el cuento parece reservado al niño y hay mucha gente que aún tiene muchos prejuicios, eso es lo que te iba a decir, sí. Desde que un adulto entra en contacto con la narración, siempre y cuando evidentemente tenga la suerte de encontrarse con un buen narrador y de vivir una buena experiencia, pues esos prejuicios se borran y ya hay una conexión que funciona. Entonces, ¿Y suele verse adultos que van sin niños? Claro, claro, claro. De hecho, en las sesiones de adultos, los niños fuera. Pues, hombre, no, tendrán ellos su... No, claro, dicho así queda un poco... Pero sí, es para adultos, para estar nosotros, los que ya hemos vivido una serie de cosas en esta vida, pues pasando Eso un rato te iba a preguntar, juntos. por ejemplo, ¿cómo es las características para enganchar a un adulto? Claro, bueno, está bien, la narrativa, el cuento, la fábula es universal, pero no sé si la temática de un cuentacuentos de adultos hay, no sé, como, no sé por decirlo, tonos más, cosas que se abordan que no se dirían a los niños, no sé si me explico. Bueno. Sí, no sé, cosas más, vamos a hablar, por ejemplo, cosas de sexo, cosas de violencia, cosas que no se les da, no se les ofrece a los niños. Bueno, hay que decir una cosa, y es que, bueno, es que hay tan... A ver, espera, que organizo todo lo que quiero decir. Por una parte, digamos que hay historias que las historias que les van bien a los niños, le va bien a cualquier edad. Sí, O sea, un adulto no solo puede conectar y divertirse con ella, sino que además va a poder saborear el significado de esa historia mucho más profundamente que un pequeño, precisamente por su experiencia vital. Después sí que hay otro tipo de historias que tanto por el lenguaje como por la temática son para nosotros y no para un niño, porque no va a entender nada, claro, ¿no? Digamos que se sale un poco de su capacidad de comprensión, que hable de economía o pilla trozos, ¿no? Pero no va a engancharse igual que un cuento que sí que se amolda a su imaginario. Y después es posible que haya cuentos que tengan un matiz más erótico o bueno, más por ahí, ¿no? Eso sucede, pero suele avisarse, suele decirse cuentos eróticos, que de hecho nosotros tenemos una función de cuentos eróticos. Hay que decir también que los cuentos siempre se contaron entre adultos y para los adultos. La idea de que son para niños es algo reciente que se empezó a gestar hace 200 años, no más. Y durante toda la historia de la humanidad, los cuentos populares han estado cargados de violencia y de sexualidad. Y los niños, bueno, como no eran considerados tampoco niños, la idea de infancia también es algo muy reciente. Claro. Eso viene desde Rousseau, también hace 300 años, porque antes los niños eran simplemente adultos en miniatura.
no se pensaba que hubiera que hacer algo especial para ellos, ¿no? Entonces, esas historias estaban allí, las contaban los adultos y los niños, pues eso, iban captando cosas conforme crecían, iban entendiendo más. Y de hecho, lo que sucedió con lo que ahora llamamos cuentos clásicos eran una parte del repertorio popular que circulaba por todo el mundo. Y los hermanos Grimm, por ejemplo, que son los recopiladores tal vez más famosos, lo que hicieron fue suavizar todos esos cuentos populares para adaptarlos a la moral imperante de ese momento y no solo transmitir una forma de comportarse, sino también eliminar todas esas connotaciones pues más vulgares, porque también había vulgaridad. Por ejemplo, los tres cerditos no soplaban con sus bocas. Digamos que el aire que le lanzaban a las casas venía de otra parte de su anatomía, por ejemplo, ¿no? Y eso no lo sabe casi nadie. Entonces, bueno, pues ha habido una dulcificación de lo que eran los cuentos populares que ha llegado hasta nuestros días. No, claro que sí. No, me imagino que eso que es distinto, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, en el folclore de todos los lugares del mundo siempre hay canciones medias picantes, claro. Y eso han sido ¿no? transmitidos generación tras generación. En cuanto a la estructura de narrar un cuento, ¿no? De contar un cuento, ¿cuánto tiene que durar un cuento para que no se haga muy pesado o para que dé tiempo a explicarlo? No sé si todo tiene una metodología, es como quien hace una película dura entre tanto y tanto, o quien hace una canción durante tanto y tanto. Bueno, en realidad sí, ¿no? Porque podríamos decir que a lo mejor una duración media apropiada de un cuento, pues está bien que no sea mucho más de 10 o 15 minutos, pero sin embargo hay narradores que pueden estar contándote una sola historia durante 1 hora y media y allí no pestañea nadie, porque su capacidad de atracción es tan fuerte que incluso pues puede haber una historia en capítulos, que también existen episodios, eso se está dando mucho en Francia ahora mismo, que dura varios días y la gente va cada día a escuchar serie, ¿no? la continuación. Entonces, bueno, es relativo, ¿no? Depende mucho del lugar, del momento y del público. Algo que caracteriza a los narradores de historias es que se adaptan a la realidad de cada momento. La narración es aquí y ahora, no es algo muy premeditado y muy medido. Tienes que tomar decisiones en función de lo que está pasando. A lo mejor has previsto contar X cuento y resulta que cuando llega el momento de hacerlo, pues ves que tu público, pues a lo mejor ya lo que necesita es otra cosa, sí, o ha sucedido un imprevisto y cambias tu plan y te vas por otra historia, ¿sabes? Eso es una de las cosas que... Y yo me imagino, no sé si le pasa como... Yo he hablado con muchos humoristas de estos tipos de monologuistas, ¿no? Y lo que dicen es que el público es una encuesta diaria, cada vez tú vas viendo cómo reaccionan, a esto se ríen, a esto no, lo que no se ríen desecho y vas formando tu propio repertorio. No sé si ustedes también ya van viendo, por aquí esto, sí. No sé, ¿en qué detectas tú a lo mejor determinados cuentos en sí o determinadas formas de contarlo? Totalmente se ve con el público y de hecho los cuentos crecen en el narrador conforme más los cuenta. Más veces los ha narrado, más lejos sabe llevarlos porque ya sabe lo que funciona. Exacto, sabe lo que funciona. A veces de todas esas cosas no previstas surgen nuevas claves y nuevos caminos para llevar la narración. Entonces es algo muy, muy vivo, se sabe en las miradas, en las reacciones, claro. En si la gente se ríe o si hace algún tipo de expresión. No sé, es algo que se respira, ¿no? Y que también a veces se habla con el público al final, porque muchas veces hay personas que les apetece acercarse y comentar. Pero bueno, sí, contando tú recibes, ¿no? La energía de la gente, sabes cuando están todos a una y cuando se van descolgando y aquello hay que reconducirlo, como te decía antes, por otro lado. No, la verdad que sí. ¿Y qué te iba a decir? Para alguien que nos esté viendo, a lo mejor alguien joven o no tan joven y le gustaría hacerlo y participar, lo primero, ¿tienes que ser actor o actriz? Es decir, ¿tienes que dramatizar o hay a lo mejor alguna técnica de cuentacuentos que hay gente que cuenta como quien está hablando y no... No sé si me explico que... Sí, en realidad ser actor es una cosa, ser narrador es otra, ser humorista es otra, ser
un clown, un payaso es Claro. otra. Son, digamos, todas artes y profesiones que suceden en una escena y para un público, o sea, que serían todas artes escénicas, pero cada una tiene una particularidad y unas técnicas y un desarrollo y una manera de aprenderlo, por más que todas se relacionan. Porque no son cosas estancas con dos, ¿cómo se dice? Dos paredes, Sí, sí. o sea, no está, los límites no son exactos, ¿no? Hay una contaminación mutua, pero es diferente, ¿no? Un actor que dice un cuento desde el actor está haciendo una interpretación y está, digamos, repitiendo el texto o declamando el texto o interpretando el texto, depende del enfoque que le da, ¿no? Sí, porque el cuento tiene una libertad, ¿no? El narrador maneja no un texto muy fijado o muy fijo. Exacto, ¿no? Claro. El narrador empieza por no aprender nada de memoria. El narrador trabaja más desde La emoción casi, ¿no? desde la emoción y desde convertir la historia en una especie de recuerdo, y es como cuando nosotros contamos algo, nos estamos hablando desde quienes somos. Entonces, primero el narrador no interpreta ningún papel, sino que es él mismo, y es su manera de hablar, su manera de forjar ese camino narrativo que va dando suspense o va emocionando, es desde su personalidad propia, ¿no? ¿Y el estado anímico te afecta, por ejemplo? Todos tenemos días malos, personales, familiares, de otro tipo de trabajos, quien los tenga, y enfrentarse a la gente y contar un cuento a lo mejor que tiene que ser de determinada, no sé, actitud, no sé si te ha pasado. Sí, claro, es algo que pasa todos los días, Pero ¿y se ve mermada? Hombre, una de las cosas que uno tiene que hacer es superar el momento anímico que tengas, que hay que ser capaz de pasar por encima de él si no te sientes bien, y ponerte en disposición de recibir al público, porque el público está ahí para que tú le des y para que seas lo más generoso posible. Entonces hay que intentar, a partir de cómo uno está y cómo uno se siente, pues dar lo mejor que se tenga. Entonces siempre es una aventura personal, por eso, ¿no? Porque tienes que ser capaz de, pase lo que pase, y suceda lo que te haya sucedido, pues estar ahí disponible. Sí. Es muy bonito, ¿eh? No siempre es fácil, ¿no? De hecho es bastante complicado como oficio, pero al mismo tiempo es muy bonito y muy emocionante. Y cuando se produce la conexión con el público, ellos te dan tanto también que hay veces que sales como, vamos, te has puesto las pilas a tope. Sí, reforzado, ¿no? No sé si mi generación, por no decirte, porque yo creo que seré mayor que tú. Uy, no sé. Yo creo que fue de las épocas en las que quizás, ya con los medios de comunicación ya bien rodados, con mucha radio, con mucha televisión, yo creo que vimos poco cuento. Yo creo que en mi generación no vimos. Teníamos los guiñoles, aquí tenemos una cosa que se llamaba Chopito y Chaporro, no sé si alguien te ha hablado. No conozco yo Chopito y Chaporro. Chopito y Chaporro me tengo que poner al día ahí. Eran unos guiñoles de estos clásicos en los que es el bueno, luego está el malo, el ladrón, luego está la brujita, y entonces el que le van a pegar, los niños, cuidado que está detrás y tal y cual. Y yo lo recuerdo, tengo un recuerdo buenísimo, o sea, me encanta, pero tanto cuento no. Lo que quiero decir es que no sé si esa generación, que para mí, no sé si antes, en el pasado, los cuentos fueron la forma de transmisión de la información, y ese periodo a lo mejor no sé si fue una etapa casi oscura, y ahora percibo yo como que hay un renacimiento con gente como tú, no sé si percibo bien. Sí, percibes muy bien. En realidad sí, los cuentos, bueno, vamos a decir que en nuestra cultura y en los últimos 200 años se contaban en las casas, se contaban o en familia o en entornos vecinales. Hay gente que dice que le contaban en el colegio, digamos de nuestras edades. Vamos a dejarlas en suspenso, de nuestras edades, ¿no? Sí. Yo no recuerdo que en el colegio me contaran cuentos, recuerdo que leíamos en voz alta. Mi padre sí me contaba, tenía un repertorio de 3, que durante toda la vida fueron los 3 mismos, pero yo estaba tan contenta con los 3. Y bueno, y después, pues dependiendo de la familia, pues es verdad, hay quien no ha tenido nunca cuentos.
y se está encontrando con ellos ahora. Y enamorándose de escuchar sencillamente o de empezar a contar, ¿no? Y sí, bueno, podemos decir que los años 80 fue un momento de resurgir el contar cuentos en público, y poco a poco se fue forjando como un oficio, como un modo de vida y una profesión. Y hoy, en estos comienzos del siglo XXI, no solo en España, en toda Europa, en América del Norte y del Sur, incluso en África, con una gran tradición oral, pero sí que está habiendo toda una unificación del modo de contar hacia un montón de actos culturales y de festivales donde se comparte la palabra de muy diversas maneras. Por ejemplo, ahora mismo, mientras sucede Palabras al Vuelo en Lanzarote, en el territorio nacional hay otros 3 festivales en estos mismos días. De hecho, nos hemos hermanado 4 festivales: Finos en Sevilla, de Palabra en Cuenca, Munde Mons en Barcelona y nosotros aquí en Lanzarote. Con esto te quiero decir que hay mucha gente que está descubriendo la magia de escuchar y de contar, y yo creo que esto va creciendo. Sí, yo creo que va para adelante. Última pregunta ya, y brevemente, nos hemos ido de tiempo. Los actos que quedan de Palabras al Vuelo, ¿con qué se cierra el festival? Bueno, esta noche, hoy viernes, tenemos Planeta Cuento, Bienvenido a la República Independiente de la Palabra, así lo llamamos, que es la sesión colectiva, es decir, ahí estamos todos los narradores, todos los que están en el programa. Es muy interesante porque la gente puede llevarse una mirada muy amplia de lo que son la variedad de acentos, de repertorios, de formas de contar. Después, mañana tenemos para niños en el Centro Cívico de Playa Honda con Bonio Fogo, que viene de Camerún, y toda la magia de África por la mañana, y por la noche en Lanzarote Art Center, el estudio de arte de Rufina de Santana, y hay una sesión doble de amor, se llama Arte, Amor y Palabra, y van a ser cuentos de amor, cuentos eróticos, con un cóctel y con un poco de música entre un espectáculo y otro, porque hay 2. ¿Qué más tenemos? Luego el domingo tenemos cuentos en inglés por la mañana, Story Brunch, con un brunch, y por la tarde en francés, Goûter Conté, una merienda con chocolate del Caribe, porque el narrador viene del Caribe. Y con estos 2 actos lo que hemos querido es que el festival también, aparte de tener otras lenguas, tenga la pluralidad de públicos que habita este territorio nuestro, ¿no? Entonces sabemos que hay una comunidad muy grande de anglófonos y cada vez una mayor de francófonos. Entonces también es una invitación a la mezcla, a que nos mezclemos, porque pues como decíamos al principio, las historias nos emocionan a todos por igual, a todos los seres humanos de este planeta, y bueno, pues así se cerrará el domingo el festival. Pues emplazados están todos los que nos están viendo. Cristina, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Las palabras de Cristina Temprano, en este caso directora del Festival Palabras al Vuelo, que ya lo ha dicho, está acabando, pero todavía están a tiempo, hasta el domingo todavía habrá de este tipo de actuaciones. Del resto hemos hablado un poco de lo que es la narración, ¿no? El cuentacuentos, y cómo yo creo que ha revivido lo que fue una manera de comunicación vital y durante toda la historia de la humanidad. Quizás los medios de comunicación hicieron no sé si por decirlo, un break, por decirlo de una manera, y ahora parece que se está retomando más, y como dice, cada vez hay más profesionales y los cuentacuentos tienen más fuerza. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.